Yo les advertí, yo les dije, promocioné la entrevista antes. Quien me creyó va a disfrutar de esta charla que vamos a iniciar en apenas segundos con un amigo personal, desde hace muchísimos años, yo diría décadas. Eran los años 90 y ya teníamos una amistad con este entrevistado. Y llegaron los años 2000 y la vida nos encontró aquí en la ciudad de Posadas. Él tocaba la guitarra, yo no, pero yo tenía la afición por cantar. Armamos un grupo, estábamos dentro de una iglesia, empezamos a generar canciones cristianas. ¿Pero con qué metodología? Tomando textos bíblicos. Agarrábamos textos bíblicos y les poníamos música. Y así hicimos una decena de canciones. Y otra decena más, y otra más, y otra más. Y llegamos a las 60 canciones y en nuestra iglesia no nos dejaban cantar porque no era la música que le gustaba a la iglesia escuchar. Entonces empezamos a cantar en otras iglesias y empezamos a recorrer con este entrevistado que van a conocer ahora. Empezamos a recorrer iglesias aquí de la ciudad de Posadas y cantábamos y éramos bastante atrevidos porque sin invitarnos caíamos y golpeábamos la puerta y pedíamos permiso. Pasaron los años, él decidió buscar otros rumbos, llegó a Italia con su esposa. Pasaron años, otra vez pasaron décadas y hizo toda una vida en Italia. Cuento esta curiosidad porque él tomó una decisión en el camino que fue abrazar otro tipo de ideas que ya no son cristianas, sino ateas, ¿no? Pero decidió que tenía que escribir también sobre el ateísmo y se convirtió en un escritor, en un divulgador de esta mirada. Y quien les está hablando sigue siendo tan cristiano como aquella vez, tan imperfecto como aquella vez, pero quedamos en veredas totalmente distintas, pero eso no impidió que podamos continuar con nuestra amistad. Pero no conforme con eso, nuestras ideas políticas tampoco son las mismas. Quizá antagónicas, o quizás un espejismo, y creemos que son muy distintas, y a veces charlando solemos coincidir con Germán Siganda, que es mi amigo, que hace muchos años que está en Italia y que cada vez que viene a Argentina en algún momento nos vemos y nos damos un abrazo nuevamente. Germán Siganda, mi amigo, te estamos escuchando, Ronnie Fuchs, con Ronnie Fuchs aquí en Radio Lateral. Qué placer saludarte. Estás en Cesena, ¿no? Sí, ¿qué tal, Sergio? Ronnie, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que para mí es un gran placer poder compartir con ustedes esta charla. Y bueno, un saludo para ustedes, para vos, Sergio, para Ronnie y para la audiencia. Y bueno, qué introducción que hiciste. La verdad que evidentemente somos muy buenos amigos, como vos dijiste, no obstante las diferencias ideológicas que tenemos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y bueno, hay mucha historia entre nosotros y estoy, repito, contento de poder dialogar con ustedes en esta oportunidad. Y sí, estoy en Cesena, que está al noreste de Italia, así que para los que se ubican más o menos en el mapa, estoy a 160 kilómetros de Venecia, estoy a 320 kilómetros de Roma, que está más para abajo. Estoy a 50 kilómetros de la República de San Marino, que es un enclave, es un estado que está dentro de Italia. Y bueno, y te doy otro dato histórico curioso. Vivo a 30 kilómetros de Predapio, es un pueblito muy pequeño de 6.000 habitantes, donde nació quien fuera el dictador del régimen fascista Benito Mussolini, y el pueblo en el cual está sepultado hasta el día de hoy. En un ratito. No, decía histórico. Que en un ratito vamos a hablar de eso. No voy a dejar pasar la oportunidad para que me hables de Benito Mussolini y las implicancias que hay en torno
a lo que es otra ciudad que está, otro enclave que está dentro de Italia. En un ratito nada más, pero quería continuar con esta Sí, apasionante historia que has ido desarrollando porque, nuestra amistad no se ha habido perjudicada, vos me conocés. Peronista kirchnerista, al palo, ya, viste, sí. absolutamente convencido de lo que estoy haciendo, y a vos te da un particular placer presentarte como un hombre de derecha, lisa y llanamente de derecha, y defendés con muy buenos argumentos las posiciones que vos considerás que son las mejores. Pero incluso fuiste más allá. Armaste un partido político posadeño. Aquí conocés la rotonda de Posadas, ¿no? Sí, conocés la Claro, rotonda. claro. Bueno, conocés todo, conocés a tanta gente acá en Posadas, pero tenemos que decir que un posadeño armó un partido político llamado Cesena Vence, ¿no? Sí, exactamente. Contanos cómo Sí, es en eso. realidad te digo, ¿cómo? Contanos cómo es que llegaste a armar un partido político. Bueno, te digo, en realidad es un movimiento que es una cosa más informal, Ujú, ¿no? Un partido político es algo más estructurado y más formal. Lo ujú, que yo propongo es un movimiento, es decir, un grupo de personas que, digamos, planteamos una alternativa. Es un movimiento obviamente pequeño ujú, que nació el año pasado. Así que, ujú, porque esto fue a raíz de una intervención mía en un partido político ujú, nacional, que es justamente el partido político Fratelli d'Italia, que es el partido, o sea, en español sería Hermanos de Italia, que es el partido del actual primer ministro italiano. Estuve ahí algunos meses militando en ese partido y bueno, y después salí del partido porque es un partido de extrema derecha. ujú, Y yo no soy de extrema derecha, esa es la diferencia. ujú, Y tampoco soy de derecha estática, es decir, mi ideología política es como base de derecha, pero yo me permito de moverme hacia donde yo quiero. ujú. Eh, tengo una mentalidad muy abierta y bueno, me gusta moverme. De hecho, mi posición es de derecha moderada, es decir, puedo, puedo hablar tranquilamente en comprender ideas de otros partidos, inclusive de izquierda. Ujú, Y bueno, eso a mí me gusta muchísimo, ¿no? ujú, Y bueno, hay mucha gente por ahí cree que si sos de derecha moderado, es sinónimo de debilidad o de flaqueza. Sin embargo, para mí no es así. Yo no veo a la otra persona de izquierda como un enemigo. Me parece absurdo, me parece retrógrado. De hecho, en mi partido, en mi movimiento, perdón, está abierto para cualquier persona que tenga ideas prácticas, ujú. independientemente que sea de izquierda o de derecha, pero sí, básicamente soy de derecha, pero no estática, es una derecha moderada que es dinámica. Ujú. Yo puedo apoyar a Trump, por ejemplo, Donald Trump, como a Pepe Mujica. O sea, son dos personas de las cuales puedo sacar cosas que me interesan muchísimo. Ujú, ujú. Y Germán, me decías que hay una historia que muchas veces que hemos conversado vía WhatsApp, que Sí. nos ponemos a intercambiar pensamientos, me has marcado los orígenes de Mussolini, ¿no? Cómo él Sí. no entró con tanques y obligando a todo el mundo en Italia a obedecerlo, sino que entró con votos. Claro, Benito Mussolini inicia su carrera política. Él era maestro de escuela primaria. Después se empezó a hacer un diario que se llamaba El Popolo de Italia, donde daba voz inclusive al Partido Socialista, que era de izquierda de aquel entonces. Así empezó Benito Mussolini. Después se distanció del Partido Socialista y empezó a hacer su movimiento político que era legal, ¿no? Porque en aquella época Mussolini entró como primer ministro porque lo puso el que era el rey
de aquel entonces, porque hay mucha gente que no sabe que cuando Benito Mussolini llega como primer ministro, Italia no era una república, era un reino. Italia se convirtió en república recién en el año 1946. Y cuando Benito Mussolini entra como primer ministro, entra con un partido político legal, era legal su participación en la política, y el que era el rey en esa época lo designa primer ministro, porque en aquella época había una monarquía constitucional, ¿no? Ese era el sistema de gobierno. Después Benito Mussolini va cambiando perfil, cada vez se hace más rígido, más duro, hasta 1929, que fue un punto de inflexión donde él, como primer ministro de Italia, a través del famoso Tratado de Letrán en 1929, cede al Vaticano las que son las actuales tierras que hoy pertenecen al Estado Vaticano, y por eso es un país soberano. Y con ese movimiento Mussolini tiene, digamos, la cancha libre para hacer lo que quiera. Y ahí empezó la decadencia de Mussolini y toda la historia del fascismo, la triste historia del fascismo que conocemos hasta el día de hoy. Es muy interesante esto que está marcando, y no sé si la generalidad tiene en cuenta esto, seguramente los historiadores, pero es muy interesante, muy atractivo ese pasaje de la historia, porque uno, claro, considera que ya Mussolini era Mussolini de entrada, ¿no? Empezó de a poquito, empezó con apoyos, entró con apoyos, como decías vos, todo legal, y después se convirtió en un ser bastante peligroso. Germán, cuando uno observa tus estados en WhatsApp, estamos hablando de un vocabulario que la generación actual entiende perfectamente, los estados de WhatsApp, vos criticás muchas veces acciones de gobierno actual y que tienen que ver con fuertes presiones que está haciendo el gobierno de Italia para hacer una suerte de limpieza étnica. ¿Puede ser? ¿Te manifestaste en contra de esta mirada que ha puesto el gobierno de Italia? Sí, totalmente. Yo te digo, soy de derecha, pero si hay que criticar a la derecha, la critico, no tengo ningún problema. Y esta es una crítica, efectivamente, que estoy haciendo al actual gobierno de derecha. Es una característica de la extrema derecha, el tema de repudiar al inmigrante. Yo aclaro que yo no estoy a favor de la inmigración clandestina, por supuesto, pero una cosa es estar a favor de la legalidad y otra cosa es tener, digamos, animosidad contra el extranjero. Y el actual gobierno de derecha está teniendo una actitud, digamos, fea, horrible, porque está hablando de amenaza de sustitución étnica. Lo dijo el ministro de la Soberanía Alimenticia hace unos días atrás. Y esto realmente me parece patético. Repito, una cosa es estar a favor de la legalidad y otra cosa es tener problemas raciales contra el inmigrante. Y este gobierno tiene eso en el ADN, porque ya en el fascismo había leyes raciales y siguen hasta el día de hoy, porque el fascismo en Italia sigue presente, lamentablemente. Nunca desapareció el fascismo. Así que y hay muchas cosas que se arrastran hasta el día de hoy. Germán, ¿cómo, yo sé que a vos te gustan las preguntas frontales, te gustan. Sí. Recuerdo canciones muy lindas que cantábamos juntos, que digo, wow, qué fuerte, ¿no? Porque fíjate lo que habíamos elegido, que era utilizar textos bíblicos para cantar. Y para aquel que es cristiano, lo bíblico y lo textual, casualmente, es muy importante. De hecho, creo que son canciones que no han sido superadas para mí en cuestiones, en cosas que me han tocado cantar, ¿no? Han sido canciones que eran muy sanadoras espiritualmente. Y casualmente eran melodías que habías creado vos, ¿no?
uniéndola con estos textos bíblicos. ¿Cómo es que el recorrido en tu vida te hace ver que necesitas alejarte del cristianismo y declararte ateo? De hecho, convertirte en un divulgador de esta mirada de la vida. ¿Cómo es ese recorrido que haces y en qué momento decís, bueno, listo, soy ateo? Bueno, supongo que no hay una respuesta puntual, sino que es un proceso que me llevó a declararme ateo porque la verdad que la cuestión empezó con dudas que yo tenía sobre el cristianismo y digamos, me las iba respondiendo yo mismo. Me acuerdo que hace mucho tiempo atrás, cuando empecé a escribir, mientras estaba trabajando en otro trabajo de aquel entonces, mientras trabajaba yo me hacía preguntas y me respondía. Cuando llegaba a mi casa necesitaba volcarlas sobre el papel, sobre la computadora, y bueno, las tiraba ahí y me ayudaban un montón. Y bueno, y después era todos los días, eran preguntas que me hacía y respuestas que me daba. Así que después cuando me di cuenta tenía no sé cuántas páginas escritas y me dije, bueno, ¿qué hago con todo esto? Era un montón. Y bueno, y ahí se me ocurrió hacer el libro. Pero bueno, creo que, porque en realidad mi personalidad es muy similar a la ideología que yo divulgo, que es el libre pensamiento racionalista. Soy una persona, me gusta la racionalidad, por supuesto que no estoy en contra de las emociones ni los sentimientos, por supuesto, pero me gusta mirar las cosas como son y bueno, y vi en el cristianismo muchas cosas que no encajaban y bueno, me volqué al ateísmo y sigo siendo ateo hasta el día de hoy y divulgando el ateísmo, pero desde un punto de vista del respeto, por supuesto, esa es la base, no veo al cristiano como un enemigo, obviamente, tengo familiares, amigos, inclusive vos, sos cristiano y no hay ningún problema y creo que eso es lo importante, poder tener diferencias y no obstante la diferencia, enriquecer una relación, ¿no? Hay una frase que dice, los amigos, especialmente ricos, nos enriquecen. Y bueno, creo que por ahí viene la cosa. Y es me acuerdo que muchas veces discurríamos hasta el hartazgo con Sí. algunos pensamientos y uno de ellos era, esa decisión que tomaste, ¿es absoluta? Mm. ¿Es absoluta o no? La de considerarte ateo. ¿Es definitiva? No, yo no creo en las verdades absolutas, para nada, absolutamente. Te digo, mi posición es siempre flexible y abierta eh, en cualquier ámbito. A mí me gusta tratar o sea, de buscar el lado racional, el lado del sentido común. No, para o sea, no es absoluta, no es absoluta. A mí no me gusta ser prisionero, esclavo de mis ideas. Pero Obviamente, cada uno. te acordás que lo charlábamos esto, esta mirada que creo que fue un planteo que vos le hiciste a una profesora, vos estabas estudiando matemáticas y se armó un debate así y te quedó colgando esa pregunta, ¿no? Cuando, digamos, te bajó línea la profesora y vos le dijiste, ¿y esa decisión es absoluta? Algo así fue y quedó sin palabras la Sí, profesora. sí, claro, sí, es digamos, tipo una paradoja, ¿no? Un juego de palabras donde hay muchas paradojas interesantes que al final no quedan en la nada. No, pero mi posición no es absoluta y eso no quiere decir que tenga mis convicciones. Repito, yo creo que lo más importante es el diálogo. Y bueno, y después uno tiene la libertad de cambiar de idea o continuar con sus ideas. Creo que el mundo va a progresar no cuando todos pensemos igual, sino cuando aprendamos a convivir con quien no piensa igual. Germán, ¿qué quedó de la pandemia allá en Italia? ¿Ya es un pasado o quedan algunos resquicios? No, la pandemia está superada, pero obviamente, bueno, quedan secuelas, por supuesto, económicas
de lo que fue esta lamentable pandemia que primero, digamos, que venían manejándola de una forma discreta, después resultó que no estaban a la altura de las circunstancias, y bueno, pero digamos que sí, que está superada, digamos, en líneas generales sí. Qué lindo. Qué bueno saber que ya que están mejor. Germán, yo me permito solicitarte un nuevo contacto, Sí, sobre todo para que nos compartas. Tenemos poca información de Italia, ¿no? Y la verdad es que sí. sería muy interesante volver a tomar contacto con vos para que nos cuentes, bueno, mira, está pasando esto, está pasando lo otro, Italia tal cosa, ¿no? Que si no es a través de este tipo de testimonios, claro, no estamos muy al corriente de lo que pasa y yo creo que es muy interesante poder escucharte y tener tu interpretación, ¿no? De cómo ves vos Ujú. a un país que tiene tantos tantos hijos acá en Argentina. Sí, Sergio, cuando quieran, un gusto poder estar en contacto y sí, dar una visión objetiva de lo que está pasando en Italia y en Europa. Dale, dale. Germán, te mando un abrazo grande, gracias por este Ujú. contacto. Son 5 horas más allá, así que ya estás por Sí. comer. Ya estás por comer o ya comiste. Eh, Nos reencontramos pronto, dale. Bueno, Sergio, un abrazo, muchísimas gracias. Un abrazo a Ronnie Dale. y bueno, éxitos, que continúen los éxitos en el programa. Nos vemos. Gracias, un abrazo grande. Germán Siganda, escritor, yo lo considero artista porque ha hecho pero muchas canciones, de hecho algunas las hemos interpretado aquí en Argentina, ya en la ausencia de Germán, que ya estaba en Italia, o sea que creo que es un compositor muy bueno y un gran escritor, ha hecho muchas obras, conversando con nosotros desde Cesena, Italia.